Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. La explicación de Fermi. La galaxia probablemente esté llena de vida, incluso de vida sapiente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nadie pasa a visitarnos? Heltan se desplazaba alegremente por uno de los senderos del gran jardín, su lugar favorito en toda la creación. Se detuvo para admirar un ruglax, un exuberante arbusto azul verdoso. Con sus antenas moviéndose emocionadas, miró rápidamente a su alrededor y tomó un furtivo mordisco, trinando de felicidad mientras los sabores complejos e intensos invadían su paladar. Una vez más, se maravilló al darse cuenta de que podía digerir y disfrutar plenamente una planta de un planeta situado a miles de años luz de su pequeño y humilde mundo. Apenas unas décadas atrás, la mayoría de los científicos, futuristas y escritores de ciencia ficción afirmaban que algo así era ridículamente improbable. Pero ahí estaba él, haciéndolo. Por otro lado, esas mismas personas decían que probablemente nunca contactarían con otra raza sapiente de otra estrella. Y ahora estaba aquí, en el corazón mismo de una gran asociación de miles de especies sapientes de toda la galaxia. Todo gracias a esto. Alzó una de sus antenas y acarició el pequeño dispositivo adherido a la parte trasera de su diminuta cabeza quitinosa. Era el mayor logro de todos los tiempos, incluso superior al viaje superlumínico, el traductor universal. Con él, todos los seres, sin importar su biología, podían intercambiar libremente no solamente palabras, sino pensamientos. De alguna manera detectaba sus ondas cerebrales y las transmitía directamente a otros traductores cercanos. Telepatía de ciencia ficción. Era, en una palabra, magia. Aunque su especie podía entender casi todo lo demás, el funcionamiento del traductor seguía siendo un misterio, más allá de su comprensión científica actual. Claro, hace apenas 100 años estaban orgullosos de haber dominado la electricidad. Poco después, comenzaron a usarla para transmitir mensajes a lo largo de cables eléctricos a distancias increíbles, cientos de kilómetros. Poco sabía que, al hacerlo, empezaron a filtrar ondas electromagnéticas. Este era el requisito que la galaxia había establecido para el primer contacto. Esos pequeños mensajes, llenos de estática, llegaron a una diminuta sonda no más grande que él, colocada en su sistema hace 100.000 años, cuando su raza aún construía nidos en los árboles. Llamaron y la galaxia respondió. Una vez más, sus futuristas y escritores de ciencia ficción estaban equivocados. Lo que llegó no fueron las garras de acero de la conquista, sino un cálido, difuso y amoroso abrazo. Sin embargo, no se les podía culpar. Habían sido moldeados por el implacable yugo de la escasez, algo que la galaxia había superado hacía mucho tiempo. Los recursos de todo tipo abundan en el espacio. Había mucho más de lo que podría usarse, y la tecnología de fusión proporcionaba a cada ser su propio sol personal, ofreciendo energía limpia e ilimitada para todos. Todo lo que la galaxia pudiera tomar de su pueblo podía obtenerse gratis. Hubo ajustes que su cultura tuvo que enfrentar, pero con la sabia y amable guía de la comunidad galáctica, lo superaron. Y ahora estaban dando sus primeros pasos tentativos en el conjunto de la galaxia. Se acicaló las antenas con orgullo. Su generación fue la primera en nacer completamente integrada en este asombroso y nuevo futuro de prosperidad y sabiduría. Podrían haber sido atrasados, pero no eran estúpidos. Aprendieron la nueva tecnología y las nuevas ciencias tan bien como cualquiera. Ahora, su generación tenía el honor de integrarse plenamente en la comunidad para contribuir a este maravilloso futuro, comenzando a devolver toda la bondad que se les había mostrado. Siguiendo el consejo de sus padres,
dedicó su ser, su misma alma a esta misión, y valió la pena. Era el miembro más nuevo del Comité de Inducción Galáctica, la misma organización que le había dado todo a su pequeño pueblo. Y ahora sería él quien ofrecería el mismo regalo maravilloso a otra raza, envuelta en la ignorancia y la escasez, como lo fue la suya. Ya casi era hora de la reunión. Dando otro mordisco, corrió lleno de júbilo hacia la gran cámara, donde sus compañeros se habían reunido a su petición. No podía esperar. Esto sería maravilloso. Kivan envió a Heltan un cálido y amoroso saludo mientras se acercaba. «Saludos, asociado Junior», transmitió, llenando a Heltan de calidez y buen humor. «Señor», respondió Heltan con un alegre chirrido. «Buenos días». «Te felicito por tu descubrimiento. Imagínate, una especie pasada por alto. ¡Qué notable! Oh, cómo te envidio por hacer un descubrimiento así». «Desearía poderme llevar todo el crédito», respondió Heltan con una humildad que le costó un poco de esfuerzo. Kivan expandió los ojos en su segmento anterior gelatinoso en una sonrisa. A pesar de los mejores esfuerzos de Heltan, su mente indisciplinada no pudo evitar filtrar el tremendo orgullo que realmente sentía. Ese orgullo era un poco descortés, pero totalmente justificado. Una raza perdida era un hallazgo verdaderamente asombroso. «Es posible que sea un poco inapropiado, pero consiente a tu amado mentor con un adelanto antes que a los demás. Cuéntame más sobre estos seres y su mundo». «Oh, querido mentor, estaré encantado de hacerlo. Residen en el sistema X-32, en su tercer...» «Oh, cielos», interrumpió Kivan, transmitiendo un poco de alarma. «Heltan, ¿sabes lo que significa la X en la designación de ese sistema?» Heltan estaba nerviosamente moviendo sus antenas. «Significa proscrito. Ese sistema ha sido designado como fuera de los límites». «Pero, mentor, hay una civilización de clase 6 en ese mundo, muy por encima de los requisitos para el primer contacto». «Y han sido dejados solos por una razón, pequeño. Lo siento, pero estoy cancelando la reunión en tu nombre». «Señor, esas pobres personas necesitan nuestra ayuda. Ellos...» «Esas pobres personas están más allá de nuestra ayuda, Heltan. Ellos deben ser dejados a su destino». «Pero si nosotros, nunca escaparán de su sistema». «Eso es lo que uno puede esperar». Pero las ondas que envié...» «¿Enviaste sondas? Oh, Heltan, no deberías haberlo hecho, no sin consultarme». «No quería molestarlo sin más datos. Eran mis sondas personales. Las construí con mis asignaciones de recursos. No vi ningún daño en hacerlas». Kivan suspiró. Sucedía con cada nueva generación. Al menos un joven e impetuoso se tomaba la libertad de explorar en lugar de contenerse con los flujos de datos proporcionados. Kivan miró a Heltan con afecto. No era algo malo, y usualmente esos individuos se convertían en miembros muy destacados de la comunidad. No pudo evitar sentir un poco de orgullo de que fuera su asociado junior quien reclamara el dudoso honor de redescubrir a X-32. Las emociones de orgullo y diversión inundaron a Heltan. «Heltan, la comunidad está bien al tanto de X-32». Kivan transmitió esto con un leve sonido flatulento, llenando el espacio con un aroma especiado y floral. «No eres el primero en descubrirlos. Cada siglo, su ruido se extiende más. La última vez fue un piloto de carga. Antes de eso, un astrografista. Antes de eso, uno de los nuestros». «Si han sido descubiertos tantas veces, ¿por qué no han sido contactados? Están muy por encima del punto de contacto. Necesitan ser integrados, por su propio bien, antes de que sea demasiado tarde para ellos». «Mi querido amigo y subordinado,
Probablemente ya era demasiado tarde para ellos cuando todavía trabajaban en la piedra en herramientas simples. Es una verdad dura y triste que no todos los sapientes son adecuados para unirse a nosotros. ¿Pero por qué? Es complicado. ¿Son peligrosos? Mucho. Son demasiado peligrosos para ser contactados. ¿Son demasiado violentos? No especialmente en comparación con otros seres precontacto. Hay ciertas soluciones al dilema de la escasez, y la violencia es una de las más obvias y comunes. Tu raza era muy parecida a la suya en ese aspecto, y la mía, éramos mucho peores. De hecho, aún lo somos. Mientras decía esto, Kivan levantaba un pseudópodo regordete para acariciar una amplia cicatriz descolorida que recorría casi toda su extensión. Un regalo de uno de los muchos pretendientes de su hermosa esposa, uno al que mató brutalmente. Oh, lo siento, transmitió avergonzado mientras Heltan se encogía. Se me escapó un poco. No hay necesidad de disculparse, querido mentor. Las costumbres varían tanto como nuestras biologías. Mi pueblo está lejos de ser inocente en ese aspecto. La madre de mi padre aún guarda un arma en sus aposentos. Estuvo en una de nuestras últimas guerras. Fue grande. La mayoría de los sintientes comparten una historia similar. Gracias al Creador que fuimos salvados de nosotros mismos. Dudo que hubiéramos sobrevivido otro siglo antes de perecer en las puntas de nuestros propios colmillos. ¿Ellos son un peligro biológico como los Lavan? Tienen un microbioma agresivo y están llenos de parásitos, algunos de los cuales podrían ser dañinos, pero no como los Lavan. Por el Creador, no. Esos son muerte caminante para el resto de nosotros, y los manejamos bien con los protocolos adecuados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los estamos abandonando a ellos y a su mundo a casi ciertamente perecer? Lo que mis ondas vieron... Heltan se estremeció, sin poder suprimir su horror. Es algo como sacado de los libros de historia galáctica. Cambio climático, contaminación generalizada, incluyendo esos químicos persistentes y microplásticos, y el tipo de armas que solo una población de clase 6 devastada por la guerra puede crear. ¿Sabía que han armado la fusión? Nosotros también. ¿Qué? Nosotros sí tenemos un ejército, Heltan. Es algo prudente. El hecho de que nunca hayamos encontrado una amenaza transestelar no significa que nunca habrá una. Nuestras historias colectivas muestran lo que le sucede a los desprevenidos. Tenemos armamento de fusión y cosas mucho peores a nuestra disposición si llegara a ser necesario, junto con un pequeño pero muy bien entrenado grupo que mantiene su preparación para actuar si llegara el momento. No queremos terminar como los andromedanos. ¿Los andromedanos? ¿Tenemos contacto con otras galaxias? Solo con Andrómeda hasta ahora, y no físicamente, claro. Eso está un poco más allá de nuestro alcance. Sin embargo, hemos detectado y hasta intercambiado mensajes con algunas razas, o solíamos hacerlo. No es información de dominio público porque es perturbadora. Es realmente desafortunado que sus razas transestelares no compartan nuestros valores. Cuando Andrómeda nos toque, estaremos completamente preparados. Considérate afortunado de que no estaremos aquí para entonces. Sin embargo, cuando llegue ese día, nuestra galaxia prevalecerá y perdurará. Nuestra paz y prosperidad nos otorgan ventaja en números y capacidad industrial. Kivan no pudo suprimir la oscuridad inherente a su naturaleza, lo que provocó que Heltan retrajera sus antenas. Nuevamente me disculpo. Nuestra raza tiene tal vileza arraigada en nuestras almas. Es tan fuerte que no a todos se les permite tener traductores. Heltan, otra cosa que no es de conocimiento general, y no la compartiría ahora si no fuera relevante. Esa misma vileza es la razón por la que X-32
permanecerá por siempre intocado e innombrado. Pero dijiste que no son violentos. Para ser claro, dije que no son especialmente violentos. Son tan desagradables como el resto de nosotros en ese aspecto, y mucho más desagradables en otros. ¿Qué es eso desagradable? ¿Qué es esa desagradable característica de la que hablas? En una palabra, son lujuriosos. Son los más lascivos de cualquier raza encontrada. Eso emana de ellos en oleadas. ¿Peor que los Karel? He aprendido a tocar siempre las puertas cerradas aquí por miedo a lo que pueda presenciar. Buena decisión. Esos son irreprimibles, pero su depravación se limita a su propia especie. Los de X-32. Queridos creadores en el vacío, esos son imposibles de tratar. ¿Entonces hemos contactado con ellos? Como con tu especie, se tomaron muestras antes del contacto oficial. Digamos que su locura es abrumadora y peligrosa. Cada ser que ha intentado comunicarse con sus mentes ha quedado peor después de hacerlo. Incluso cuando los X-32 intentaron comportarse, no pudieron evitarlo. Se llaman a sí mismos humanos, por cierto. Ellos realmente... quiero decir... ¿qué? Cualquier bípedo probablemente tiene una entrepierna. Cualquier ser que nutra a su progenie probablemente tiene glándulas externas. Todos tenemos orificios. No puedes estar hablando en serio. Uno de los míos estuvo en uno de los equipos de evaluación. Aparentemente nos parecemos a una herramienta que los machos humanos usan para aparearse consigo mismos. ¿Ellos se aparean consigo mismos? Oh, sí. Si no tienen pareja disponible, sus deseos son tan fuertes que deben ser mitigados con autoestimulación hasta culminar. Otras razas también lo hacen, pero no es algo que lo publiciten, obviamente. ¿Lo hace tu raza? No. ¿Y la tuya? Por los creadores, no. Es impensable. Imagínate tener que pensarlo, y entenderás cómo es tratar con un humano. Uno de mis ancestros atacó y mató al humano que estaba entrevistando, después de que el humano miró su boca e imaginó usarla. Dicen que el humano terminó irreconocible. Por supuesto, mi ancestro quedó traumatizado, tanto por lo que los humanos transmitieron como por lo que hizo como resultado. Asesinó a un ser precontacto inocente que no tenía intención de hacer nada indebido. Heltan tembló de horror mientras retraía sus antenas. Y aún así, sin ayuda, los humanos perecerán junto con su biosfera actual. Trágico, pero inevitable. Según nuestras proyecciones, no hay una sola especie que un humano no encuentre deseable de alguna manera. Aunque la mayoría no lo hará, suficientes de ellos sí lo harán. La comunidad galáctica decidió hace mucho que los humanos no pueden ser aceptados en nuestra esfera, incluso si eso significa su extinción, incluso si significa extinción masiva. Heltan se desplomó y emitió un chirrido lleno de dolor, su versión de un llanto desconsolado, mientras olas de un inmenso sufrimiento inundaban el espacio. «Heltan, ¿qué pasa?», preguntó Kivan mientras intentaba desesperadamente enviar pensamientos tranquilizadores a su angustiado pupilo. Lo siento. Es solo que los humanos no son la única raza sapiente en ese mundo. Condenar a otra especie a compartir su destino. ¿Qué? Kivan tenía una sorpresa ahogando el dolor de Heltan. Mis ondas detectaron ondas cerebrales avanzadas, indicativas de sapiencia en otra especie en ese mundo. Esos pobres inocentes morirán junto con los humanos. Es demasiado. Yo no puedo. No sabíamos eso.
Esto lo cambia todo. Háblame de ellos, Heltan. Hay un ser acuático, respondió Heltan, enviando una imagen visual de un delfín nariz de botella. ¿Y son sapientes? Sin lugar a dudas. Son de clase 0, pero son indiscutiblemente sapientes. Esto lo cambia todo. Oh, vamos a tener esa reunión. Debemos obtener muestras de estos seres e iniciar contacto de inmediato. Aunque estos humanos puedan ser innombrablemente viles, debemos salvar a esos otros seres sapientes. Kivan colmó a su querido colega de elogios y orgullo genuino. Has hecho un trabajo excelente, Heltan. Este es el descubrimiento de nuestra generación. ¿Crees que podría ser yo quien se comunique con ellos? Mi querido amigo y asociado, ambos lo haremos. No puedo esperar a descubrir las maravillosas cosas que estos seres amables e inocentes traerán a nuestra comunidad. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Oh, lo que les espera a estos pobres tipos. Como muchos de ustedes ya saben, y si no lo saben, los delfines son terribles pervertidos. En serio, creo que si hay algo peor que un humano para perversiones, es un delfín. Y yo creo que es una muy buena razón para no visitarnos y no hacer contacto con nosotros. Hay personas muy dañadas en este mundo. Y ni siquiera estoy hablando de los furros o los amantes de Pokémon. Hay gente muy enferma en este mundo. Comparto las razones de los aliens para dejarnos incomunicados con ellos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.